La compra de pescado en México esconde uno de los engaños, se asegura, que más afectan los bolsillos de los mexicanos. Estudios realizados por Oceana, una organización civil dedicada a la protección de los océanos, revelaron que el 38% de los pescados vendidos en el país son sustituidos por otras especies, en su mayoría, pues obviamente más baratas, pero cobradas como si fueran originales. Ahí mire, vaya viendo si estos días se prepara pescado, todo eso vaya viendo y póngase a las vivas. De hecho, las especies más sustituidas son el pez vela, que está a la cabeza con el 100%, seguido del marlin, que está con 90.9%, mero con 72%, guachinón con 54%. La frecuencia de esta práctica en México duplica el promedio internacional, situación que repercute a los consumidores, pero también, pues obviamente, a las comunidades pesqueras, ¿no? Bueno, ya ve con lo que tenemos ahorita. Un ejemplo de esta situación. Cuando el comprador va a la pescadería para adquirir, por ejemplo, guachinango, que cuesta 291 pesos kilo, pero en lugar de guachinango, ¿qué cree que recibe? Un kilo de curvina, cuyo valor real es de 90 pesos. Es decir, que el consumidor paga más de 3 veces el precio de su producto, que no es el producto que pidió, ¿no? La práctica de sustitución de pescado en México es mucho más frecuente de lo que usted imagina y de la que imaginamos nosotros los consumidores. Para conocer los detalles de esta estafa de coordinación, de investigación y política pública de Oceana, Esteban García Peña está con usted y con nosotros, ¿no? Para que veamos. Esteban, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas Gracias. noches, gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, pues sí es gato por liebre y sí te confieso que me sorprende un poco porque creí que también los que compran pescado uno supone que tienen un cierto expertise, como se dice, expertise, pero a ver qué es lo que pasa, Esteban. Pues mira Javier, en realidad yo creo que muy poca gente, perdón, tiene el expertise de saber cuando uno ve un Claro, filete de pescado, sí, si se trata, ¿me escuchas? sí, muy bien. Sí, perdón, si se trata de un pescado o de otro, ¿no? Hay algunos que tienen un color diferente, pero las fibras musculares es difícil identificarlas. Cuando tú vas a un restaurante, cuando vas a una pescadería o a un mercado y pides un filete, incluso ya muchos productos vienen fileteados, es ahí donde ocurre la sustitución. Exactamente. ¿Por qué? Porque en algún momento de la cadena de valor, alguien sustituyó un producto, ¿sí? Te lo vende como guachinango, como mero, como robalo, como otro producto, y a la mera hora te da otra cosa. Y la gravedad es que, bueno, esto afecta el bolsillo, ya lo dijiste ahorita en entrada. Hay peces que tienen un valor mucho menor en términos del mercado, ¿sí? Pero hay otros que vienen, por ejemplo, de la acuacultura en Asia, ¿no? Como es el caso de la tilapia, de la basa, que es el peor de los casos, porque ahí estamos hablando de 3 o más veces menos que el valor del producto que dicen que te están vendiendo. Pero también existe otro problema, porque además de que esto afecta el bolsillo de las personas, podrían estarte vendiendo productos que vienen de la pesca ilegal. Cuando mucha de la sustitución, este 38% viene de especies con menor valor, pues ahí están queriendo meterte algún gol por el precio, pero de repente te están metiendo algo que viene de la pesca ilegal, no regulada o no reportada, ¿sí? Y eso también es grave porque de manera involuntaria estaríamos colaborando con la pesca ilegal. Y Claro. en el peor de los casos, estaríamos consumiendo productos que se encuentran o especies que se encuentran en periodo de extinción, algunas de ellas clasificadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Oye, a ver, Esteban, ¿no tenemos una autoridad que supervise o esto cómo funciona sobre la práctica concreta, sobre el consumidor o sobre, espérame, el cuate que compra pescado para su restaurante, sin importar el tamaño del restaurante? Desafortunadamente, Javier, bueno, existe la autoridad que es la Comisión Nacional de Pesca, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, digamos, ambos son responsables de esto, pero desafortunadamente como no existen medidas de trazabilidad, ¿qué quiere decir trazabilidad? Que podamos tener mecanismos para vigilar lo que pasa con un producto, desde el barco o el anzuelo hasta el plato. La cadena de valor de pescados y mariscos es muy compleja, porque no solamente es el pescador
que vende el producto, ¿no? Es el pescador que llega al puerto, que llega a la playa, ¿sí? Y luego hay alguien que lo transporta, perdón, que lo lleva a una planta, ahí se procesa, se congela, se parte, se cocina, ¿sí? Y de ahí va el transporte hacia el mercado hasta que llega a la mesa de las personas. En cada uno de esos eslabones de la cadena de valor puede ocurrir la sustitución, ¿sí? No, recordemos, en México el 40% de la pesca es ilegal. Sí. Entonces, y no solamente es ilegal por la captura en el océano, sino es ilegal porque alguien la capturó de manera ilegal y en cualquiera de esos momentos de la cadena de valor, una política o un mecanismo de trazabilidad es lo que resolvería en gran medida este problema. ¿Y a quién le corresponde? Desde luego esto le corresponde a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura. En días recientes, el actual titular de la CONAPESCA, que es esta comisión en su acrónimo, ha manifestado que se está ya trabajando en un sistema nacional de trazabilidad y que lo está trabajando con la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal. Pero todavía no es algo que sea tangible para las y los ciudadanos, que sea tangible para la autoridad misma y para todo el mercado. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque con un mecanismo de trazabilidad, hasta las personas que llegan a un restaurante, que llegan a una pescadería, van a poder saber, van a poder preguntarle a quien le vende, a quien le sirve, ¿qué está pasando con este producto? Hoy por hoy, este mecanismo no existe. Oye, ¿qué pasa en los mercados? Los expendidores, los que tienen el mercado, el gran mercado de la viga, ¿se dan cuenta o no se dan cuenta o qué pasa? Porque a lo mejor pueden no darse cuenta también, pregunto. Mira, ese es el tema. Como no existe la posibilidad de saber en dónde está el problema de la sustitución, entonces, un vendedor de pescado o de filete puede ser el que comete el problema o el que es la víctima, ¿sí? Déjame contarte nada más brevemente. Hace un par de años yo estaba en la Nueva Viga, suelo ir frecuentemente para ver qué hay, ¿sí? Es algo muy interesante, invito a todos a que lo puedan hacer en algún momento. Y fui y estaba uno de ellos, estaba fileteando una merluza del Pacífico que es prima hermana del bacalao. O sea, es un producto, es una especie de gran calidad, ¿no? Del océano. La estaba fileteando y al momento de ponerle en el hielo ya fileteada le puso robalo. Le digo, oye, ¿por qué hace eso? Ah, pues porque eso es porque los chilangos no consumen más que robalo o guachilango, no se saben de otra. Le digo, oye, pero es engaño, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que pueden ocurrir muchas veces de manera, digamos, tan inocente como esto, ¿no? De vamos a venderle, pero también otras puede ser de manera intencional. O sea, hay restaurantes en donde el mismo dueño, el mismo gerente o alguien ahí, el cocinero dice, pues mira, hoy no hubo guachinango, métele tilapia o métele basa, ni se va a dar cuenta porque aparte como está guisado ni sabe. Y a la mera hora cuando pagas un producto que en restaurantes, digamos, el precio ese de los 290 y tantos pesos del kilo guachinango, es entero, pero cuando ya llegas a la Ciudad de México o a las ciudades y ya está preparado, eso puede costar muchísimo más. Claro. Y a la mera hora el consumidor pues tiene un producto de menor calidad. Sí. Oye, gracias por la clase y para abrir los ojos, Esteban. Que tengas buena noche. Gracias por tu tiempo. Igualmente, un saludo. Hasta luego. Oigan, nos